El pago anticipado del 13º sueldo y el posible incremento del salario básico para el 2026 son algunos temas que generan inquietudes. Para analizarlos y el alcance real de estas decisiones nos acompaña Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esta cordial invitación. Sobre el pago anticipado de la 13ª remuneración o bono navideño, como se denomina, en el Código del Trabajo tiene ya los lineamientos generales que han sido entregados a través de un acuerdo ministerial emitido por el Ministerio del Trabajo en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, en razón de que recibimos ya el dictamen presupuestario para, en el caso de los trabajadores del sector público bajo dependencia del Ejecutivo, tengan ya los fondos garantizados. Pero los lineamientos son los siguientes: para aquellas personas que reciben mensualizadamente el pago de la 13ª remuneración, la mensualización del mes de diciembre la recibirán en el mes de noviembre, junto con el mensualizado de noviembre. Y para aquellas personas que reciben la 13ª remuneración de manera acumulada, la recibirán en el mes de noviembre. Pero llega a ser obligatorio, ministra, porque ya ha escuchado usted, por ejemplo, a gobiernos autónomos descentralizados, a sus representantes en algunos casos decir: no vamos a pagar porque no tenemos los recursos ni los fondos. Bueno, yo he hecho el análisis del tipo de declaraciones que realizan los funcionarios de esta naturaleza y bajo estas responsabilidades, y siempre tienden a emitir criterios para direccionar una oposición más al gobierno central. ¿Es un manejo político? Por supuesto, pero siempre todo buen administrador sabe que el destino de los recursos económicos deben estar enfocados en los primeros pagos a favor de los trabajadores, de los servidores públicos y de los obreros, hecho que no sucede. ¿Y cuál es el objetivo real quizás de adelantar un mes el pago de esta bonificación? Porque hay también quienes dicen, bueno, llegará diciembre, que es cuando más se necesita, y ya a lo mejor no tendrán ese ingreso los trabajadores del sector público. Bueno, la desnaturalización del pago de la 13ª remuneración, 14ª remuneración, vacaciones y también el fondo de reserva está en el Código del Trabajo desde el año 2015, cuando se empezaron a mensualizar para aquellas personas que lo desean recibir de esa manera. Consecuentemente, el concepto específico para la 13ª remuneración cambió. El mismo hecho de mensualizarlo desnaturaliza el origen que tuvo esta 13ª remuneración en los años 60 para que sea específicamente un bono navideño. Por tanto, mensualizarlo como se lo realiza desde el año 2015 y pagarlo anticipadamente rompió el concepto del bono navideño desde hace mucho tiempo atrás. Y regreso quizás a la pregunta que quedó todavía con falta de respuesta. ¿Es obligatorio o llega a ser voluntario ese pago? Para el sector público, con la disposición que se ha dado. Para el sector público es obligatorio. 343.000 servidores públicos reciben en un solo pago, y 143.000 funcionarios del sector público reciben mensualizado. Para el sector privado es una invitación que ha realizado el presidente de la República, y hasta el día de ayer tenemos un corte de 83 empresas del país que se han sumado de manera voluntaria a pagar mensualizadamente el acumulado de diciembre en noviembre. A eso me refería, si después de esto, este enunciado, ¿no?, de adelantar, más bien si eso se convierte en una obligatoriedad, porque claro, el pago del 13º sueldo es obligatorio para todos los empleadores, pero ¿se convierte en una obligación el pagarlo en noviembre para el sector público o queda sujeto a que cada uno decida? El acuerdo ministerial señala que por esta ocasión, porque ha sido una política del presidente Daniel Noboa Sin preocuparse siempre de las situaciones económicas que atravesamos todos los ecuatorianos. Y una vez más, como parte de la política de reactivación, él lo ha planteado de esa manera. Solo en el sector privado tenemos hasta el día de ayer una protección de cumplimiento de esta mensualización o pago unificado o acumulado de más de 100.000 trabajadores en el sector privado, con las 84 empresas que han confirmado acudir a la invitación del presidente Daniel Noboa Sin. Tenemos que hacer un alto, ministro, para dar paso a una cadena, pero enseguida retomamos el diálogo. Continuamos este diálogo con la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Y ministra, quería preguntarle, ¿va a haber algún tipo de seguimiento para confirmar que en el sector público sí se pague entonces este 13º sueldo en noviembre y algún tipo de sanción para quien incumpla? Estoy obligada a hacerlo. Así establece el Código del Trabajo. Yo tengo que recibir en el Ministerio del Trabajo las respectivas verificaciones de haber
cancelado la 13ª remuneración dentro del tiempo establecido en la ley. Si no lo hacen, incluidos los alcaldes y los prefectos que han manifestado y han expresado de manera pública que no tienen dinero, que dependen del Estado, pero como lo dije minutos atrás, siempre son expresiones muy políticas y a veces torpes, porque no reconocen que el pago a los trabajadores de sus remuneraciones es la obligación principal. Cuando no lo hacen, en el caso de la 13ª remuneración, el Ministerio de Trabajo impone la multa económica de manera inmediata. Pasemos a otro tema. El incremento del salario básico unificado ya genera expectativas también por declaraciones que usted dio en algún momento diciendo que podía darse entre 14 a 16 dólares y esto dentro de una fórmula que incluye la mejora de la economía, el crecimiento económico, la inflación. Este ha sido un tema ya quizás en el que han ido conversando las partes involucradas, empleadores, trabajadores. Hemos solicitado ya al Banco Central, al Ministerio de Economía y Finanzas y al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo que remitan toda la información que tienen, que son los sustentos para que el Consejo Nacional de Empleos y Salarios pueda en primera instancia discutir y debatir y en segunda instancia entrar a resolver. Creo que en este año vamos a llegar a un consenso entre todos los integrantes del Consejo Nacional de Empleos y Salarios. Además, ¿por qué yo he anunciado la posibilidad de este incremento? Porque he realizado los cálculos y los resultados económicos para el año 2025 son de extraordinaria beneplácito para quienes conformamos y hacemos política pública laboral. El Ecuador no había experimentado un crecimiento económico como lo sostiene el Banco Central desde hace más de 20 años. Tener un crecimiento económico por encima del 3% es un buen augurio de que el comercio internacional ha reflejado este crecimiento económico. Por tanto, los planes que ha efectuado el presidente Daniel Noboa con la apertura del comercio internacional son buenas estrategias, porque él conoce del manejo económico del Ecuador y también cómo se apertura el comercio internacional. Siempre resulta un tema difícil de encontrar coincidencias, ¿no? Normalmente esa ha sido la constante, sobre todo en los últimos años, y de hecho ya hay empresarios que dicen que subirlo a 15 dólares ya pudiera traer problemas con la contratación formal, sobre todo afectar a la pequeña empresa. Mire, yo siempre he estado acostumbrada, no desde que soy ministra de Trabajo, sino desde antes, a escuchar muchos conceptos respecto a la fijación del salario básico unificado. Creo que en Ecuador en los últimos 10 años, en alguna ocasión, por una sola vez se pusieron de acuerdo. Creo que ahora vamos a llegar a una segunda ocasión, pero lo vamos a hacer de manera técnica. La política pública laboral es esto, es política pública. Se permite que todos hablen, que todos analicen y que todos propongan. Pero el incremento de un salario básico unificado tiene repercusiones, no solo en el bolsillo de los ecuatorianos, sino también tiene repercusiones en la tabla que fija las pensiones alimenticias. También tiene repercusiones en los incrementos de las multas de tránsito. Consecuentemente, el salario básico unificado se entiende por qué se lo debe fijar de manera técnica. Ahora, ministra, más allá de los montos, lo cierto es que también hay una realidad que preocupa y es esa informalidad que todavía bordea o supera el 50% en el país, esa informalidad laboral. Quisiera preguntarle a lo mejor qué estrategia sigue adoptando el Ministerio de Trabajo para contrarrestarla y cuáles han ido dando resultados hasta el momento. Bueno, yo aquí tengo muy buenas noticias. Hemos estado trabajando con varios ministros de Trabajo de Mercosur que han mejorado la informalidad. En el caso de Chile y Uruguay tienen informalidad en menos del 25%. Brasil oscila en menos del 35%, tiene 34%. Cuando yo compartí las experiencias laborales de avance en legislación laboral, también ellos compartieron sus experiencias y sus ventajas. Así que el día de ayer ya he conversado con varios ministros y vamos a hacer el intercambio de experiencia. Yo me voy a trasladar a estos países como lo he hecho anteriormente para conocer de cerca, pero varias de las estrategias que fueron compartidas yo ya las estoy implementando en Ecuador. Pero esas estrategias pudieran llevar quizás consigo la necesidad de un cambio, porque también un tema pospuesto es dar paso a una reforma laboral. Tenemos sí un código de trabajo actual, pero que a lo mejor no está tan apegado a la realidad, a la demanda de hoy en día o cómo se mueve el mundo en el ámbito laboral.
Creo que aquí lo más importante cuando usted habla de reforma en el Código del Trabajo son las nuevas modalidades contractuales. Hay nuevas modalidades contractuales que sin necesidad de estar en el Código del Trabajo se han venido implementando, porque es el acuerdo de voluntades y rige mucho allí el Código Civil más que el Código del Trabajo. Lo importante es preservar en primera instancia el trabajo y generar más empleabilidad con empleo digno y empleo seguro. Así que las estrategias para superar la informalidad en el Ecuador será el nuevo campo de acción del Ministerio del Trabajo bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa. Los programas de empleo joven o empleo femenino, ¿cuánto han avanzado, ¿no? Quizás durante este 2025. Han avanzado considerablemente. La página del Ministerio del Trabajo www.encuentraempleo.gov.es ha generado 118.000 contratos directos de trabajo solo con la página. El día de ayer hicimos una feria de empleabilidad ofertando 1.000 puestos nuevos de trabajo en la provincia de Manabí, específicamente en la ciudad de Manta. ¿Sector público o privado? Sector privado. Todos estos trabajos los hemos generado en el sector privado. El día de mañana vamos a inaugurar en Santo Domingo, en una cadena importante de ropa, estas cadenas que se aperturan en Santo Domingo, y todos los puestos de trabajo son generados a través de la página Encuentra Empleo. Aquí usted ve una estrategia de ataque a la informalidad. Eso quiere decir que el 2026 se proyecta quizás con un manejo, un movimiento distinto en el ámbito laboral para el país. Nosotros hemos crecido en empleo pleno al 37%, lo cual es un elemento de consideración con muchas ventajas. Creo que el presidente Daniel Noboa en los 4 primeros años de periodo completo de gobierno va a cumplir con su promesa de 1 millón de puestos de empleo. Pero además quiero adicionar lo siguiente. La semana pasada ya se anunció la construcción del Museo Nacional de Historia, 25.000 metros cuadrados de construcción. Por cada metro cuadrado se generan 2 contratos directos de trabajo y 3 contratos indirectos de trabajo. En 25.000 metros cuadrados de construcción en Quito vamos a generar más de 40.000 puestos de trabajo. Y pronto vendrá también el anuncio y la inauguración para después dar paso a la construcción de la nueva torre oncológica en la ciudad de Quito. Quiero agradecerle, ministra, porque nos ha acompañado esta mañana con información relevante sobre esos temas que involucran a su cartera. Muchísimas gracias. Usted está de rojo, yo también, porque hoy gana la Liga.